Hola, hola, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hemos esperado 5 minutos a que se conecten, pero tenemos que comenzar. A ver, nuestra clase del día de hoy se trata sobre mitos, historias y leyendas de la memoria cultural. Vamos a comenzar a hablar sobre este tema que es bastante interesante. Me emociona bastante hablar de este tema ya que me gustan este tipo de historias. Hoy vamos a sumergirnos en la rica herencia de las narraciones que han dado forma a nuestras culturas y a las sociedades a lo largo de la historia. Primero, vamos a discutir qué son exactamente estos conceptos y su relevancia en la vida cotidiana. Luego analizaremos ejemplos de diferentes culturas para ver cómo los relatos, mitos, historias, leyendas nos conectan y nos enseñan sobre nosotros mismos y sobre los demás. Eh, Comencemos por definir qué son los mitos. Los mitos son narraciones tradicionales que a menudo explican fenómenos naturales, creencias culturales o el origen del mundo. Generalmente involucran a dioses, héroes o seres sobrenaturales y están destinados a transmitir una enseñanza o la lección moral. Por ejemplo, el mito de Prometeo en la mitología griega explica cómo el fuego fue traído a la humanidad y a la vez trata de la desobediencia humana y el sacrificio. Acaba de ingresar un estudiante, estamos hablando sobre lo que puede ver en el libro, que es mitos, historias, leyendas y la memoria cultural. Entonces, ¿qué son las leyendas? Las leyendas son relatos que, aunque pueden contener elementos fantásticos, están basados en hechos históricos o personajes que realmente sí pudieron existir. Un ejemplo claro de esto es la leyenda de La Llorona, que ha perdurado en la cultura latinoamericana por siglos y siglos de siglos. Esta historia no solo es un cuento aterrador como tal, sino que también aborda temas de amor, pérdida y refleja los valores de la comunidad, pues que lo cuenta como tal. Finalmente, hablemos de las historias. Las historias abarcan una amplia gama de narraciones, desde fábulas hasta cuentos populares. A menudo estas narrativas incluyen lecciones morales o advertencias de algo. Un buen ejemplo de esto es el cuento de la Cenicienta, que tiene muchísimas variantes, en todas diversas, en la película, en la animación, en los cómics, y trata sobre la bondad y pues la justicia. Los mitos y leyendas cumplen varias funciones que son importantes en la sociedad. Una de las más significativas es la transmisión de valores culturales. Estos relatos enseñan lo que es considerado bueno y lo que es considerado malo en una cultura específica o para ser más específicos, en una cultura de cada país. Por ejemplo, en muchas mitologías indígenas, los relatos sobre la creación a menudo se enfatizan en el respeto por la naturaleza, la importancia de vivir en armonía con el entorno que los rodea. Entonces, esto nos muestra cómo los valores pueden transmitirse a través de generaciones mediante narración. Otra función esencial de los mitos es la explicación de los fenómenos naturales. En tiempos antiguos, la humanidad buscaba entender a su entorno y a menudo recurría a los mitos para poder explicarse eventos como tormentas, sequía o el ciclo de las estaciones. Por ejemplo, en la mitología nórdica, el mito de Thor y su martillo, tal cual lo presentan en la película, explica cómo los dioses controlan el clima y cómo controlan la naturaleza, dándole así sentido a los fenómenos que los humanos realmente no entendían por qué pasaban. Además, los mitos y leyendas contribuyen a la creación de identidad cultural. Al compartir estas historias, las comunidades se unen en torno a una historia común. Por ejemplo, la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Este no solo es un relato épico,
sino que también refleja los ideales de la caballería y el valor de la cultura británica. Ahora quiero que piensen ustedes un momento en un mito o leyenda de aquí de Ecuador. ¿Qué valores, qué enseñanzas creen que transmite ese mito o esa leyenda? Por ejemplo, a ver, yo voy a decir uno. Conozco que la leyenda del duende es una leyenda originaria de Ecuador, que si te portas mal, el duende te va a llevar, que si no estás bautizado, el duende te va a llevar, que las niñas que son de cabello negro y son muy velluditas, se les lleva el duende. Entonces, ¿qué valores o enseñanzas nos puede transmitir eso? Tal vez ser más obedientes hacia nuestros padres, este, mantenernos en casa hasta cierta hora, no salir de noche para que no nos lleve el duende y así. Eh, entonces, sigamos con nuestras clases, pues. Ahora hablaremos sobre algunos ejemplos concretos de mitos y leyendas en diferentes culturas. Empecemos con la mitología griega. Un ejemplo fascinante es el mito de Medusa, una mujer que fue transformada en un monstruo con serpientes por el cabello. Este mito no solo es una historia de terror, sino que también aborda temas como el poder, la venganza y la belleza sobrehumana que tenía Medusa. Medusa, al ser vista, convierte a las personas en piedra, lo que simboliza a la percepción que puede cambiar nuestra realidad. Pasando a Latinoamérica, encontramos la famosa leyenda de Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que son dos volcanes de México. La historia narra el amor entre dos jóvenes, dos personas, un chico y una chica súper jóvenes, que tenían como nombre Popocatépetl y Iztaccíhuatl, quienes enfrentaron una serie de problemas, de adversidades. Esta leyenda no solo cuenta una historia de amor, sino que también explica la geografía de donde están ubicados los dos volcanes y destaca valores como el sacrificio y la lealtad. Finalmente, miramos hacia la cultura africana. Una de las historias más conocidas es la de Anansi, la araña. Anansi es un personaje que utiliza su inteligencia y su astucia para superar desafíos y así enseñar lecciones importantes a través de sus relatos que transmiten enseñanzas sobre la astucia, la ingeniosidad, la importancia de la sabiduría en sí en la vida cotidiana. Entonces, para concluir la explicación antes de pasar a leer lo que dice el libro. Hemos visto que los mitos y las leyendas son componentes esenciales de nuestra memoria cultural. Estas narraciones no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan, conectan con nuestras raíces y nos permiten comprender mejor a los demás. Hemos explorado sus definiciones, funciones y ejemplos en diversas culturas. Y también hemos reflexionado sobre cómo estas historias influyen en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver un poquito más abajo que tenemos y mitos, leyendas de Ecuador, totalmente ecuatorianas. Vamos a leer El Come Muerto. Dice, por acá, ya. La leyenda del Come Muerto en el puerto principal trataba un espíritu que se comía a los muertos. Pero con el tiempo, algunos guayaquileños de alta posición económica se percataron que las pertenencias de sus parientes portaban al momento de su entierro estaban a la venta en locales del centro de la ciudad. Anillos, vestidos elegantes, cadenas y hasta dientes de oro. Eran sustraídas de las tumbas del Cementerio General de Guayaquil por un hombre. Y estas denuncias inquietaron a la policía hasta que hicieron un operativo y la persona que era conocida como Come Muerto por mucho tiempo fue encarcelada. O sea, esta leyenda del Come Muerto nunca fue alguien que alguien se comía el cuerpo de los muertos, sino que era un hombre que robaba las pertenencias de valor. Ahora vamos con el indio de Cantú.
Comienza en tiempos coloniales, cuando el indio Francisco Cantuña hizo un pacto con el diablo para no ir a la cárcel. Le entregó su alma a cambio de ayuda para terminar el atrio de la iglesia de San Francisco en el centro histórico de Quito. Luego de terminar el trato, miles de diablitos salen de la oscuridad y empiezan a trabajar cerca de salir el sol. La iglesia está casi lista cuando el indio con mucho miedo reza a Dios y le pide ayuda. De no ser por una piedra que los diablitos no ponen en el atrio, es así que el indio Cantuña puede salvar su alma. Ahora, 4 siglos y medio después, aún no se puede colocar esa piedra. Y es verdad, esta iglesia del indio de, que está en el centro histórico de Quito, falta esa piedra y aún nadie puede colocarla. Y por último tenemos el navío del Tamarindo. Es un relato de origen ecuatoriano que se remonta a los años del colonialismo. Dicha leyenda versa la historia de un espectro fantasmal que aparecía en los campos espantando a los hombres que solían ir detrás de la bebida o a conquistar muchas mujeres. Tradicional creencia en Pozorja, guayas de un árbol de tamarindo que según los abuelos de la zona fue el centro de encuentro de una bella mujer que encantaba a sus víctimas y al llegar a ese punto mostraba su verdadera figura, una calavera envuelta en ropa femenina. En la zona muchos taxistas contaron que fueron testigos del hecho. Generalmente las víctimas de la viuda del tamarindo eran borrachos que frecuentaban las cantinas de la zona u hombres que se dirigían solos a sus viviendas. Así como hemos leído estas 3 leyendas, hay muchísimas más leyendas aquí en Ecuador. Vamos a ver qué tareas tenemos hoy, a ver si alguna tiene que ver con una leyenda nueva. La primera tarea dice, investiga mitos y leyendas importantes de diferentes culturas. Elabora un cuadro comparativo que destaque las similitudes y diferencias entre las historias. La segunda tarea dice, realiza un dibujo de tu leyenda favorita del Ecuador. Es decir, ustedes van a buscar, o si es que ya se la saben, van a hacer un dibujo de su leyenda favorita del Ecuador. Nada más. Ya saben que tienen que ser un dibujo original, no tiene que ser ningún dibujo sacado de internet. Entonces, si tienes alguna pregunta, Jessica, o alguna duda, lo que me quieras decir, No, Lisa. ya, listo. Entonces, feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, cuídate mucho.